Ahora es cuando conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Juan Manuel. Hola, ministro. ¿Cómo está? Hola, Connie. Buenos días y buenos días a los auditores y auditoras de Radio Infinita. Ministro, hoy día sí que la marraqueta era estado más crujiente, ¿no? Un poquito. Sí, pues yo me parece que fue antes de ayer que en el programa de ustedes de la tarde escuché ahí al analista Mauricio Morales que dijo que él era pesimista respecto de la reforma previsional, pero que esperaba tener una buena sorpresa. Ajá. Así que afortunadamente se logró este acuerdo que se traduce en estas 176 páginas de indicaciones, 56 temas que están recogidos ahí, y lo más importante, una propuesta de reforma previsional con un acuerdo amplio que cuando se aprobaba va a beneficiar a 2.800.000 personas. Ministro, que va a introducir cambios importantes estructurales dentro del sistema previsional. Así que creo déjeme que preguntarle por una cuestión más política, porque vamos a entrar en el detalle, obviamente, y aquí hay cosas que revisar, hay dudas también que despejar, etcétera, pero nos gustaría tener una reflexión más política suya respecto de cuáles fueron las barreras que lograron vencerse para alcanzar este acuerdo. Usted participó en el primer gobierno de Michelle Bachelet, encabezó la famosa Comisión Marcel, ¿verdad?, de la cual salió el Pilar Solidario y cambios importantes, pero desde entonces hasta ahora veníamos y aumentando, ¿verdad?, los pendientes en materia de pensiones, y la necesidad de una reforma empezó a agarrar bastante más consenso. ¿Qué se rompió? ¿Qué barrera se logró traspasar para alcanzar un acuerdo político de esta envergadura? Bueno, me parece que había en torno a la reforma previsional muchas tensiones, muchas presiones y, por qué no decirlo también, intereses. El sistema de pensiones ha generado mucha controversia en Chile a lo largo de los años. Hace muchos años que sabemos que requería reforma, pero no lográbamos encontrar un terreno común. Y teníamos muchos planteamientos mutuamente excluyentes. Y yo creo que eso es lo que se logró vencer. Se logró vencer la tentación de imponer lo que cada uno quisiera hacer, y más bien se logró avanzar por un camino más pragmático y poniendo los intereses de la gente por delante, porque es lo que importa. O sea, no olvidemos que el tema de las pensiones fue uno de los que estuvieron los reclamos de los chilenos durante el estallido social. Ahora, hay una combinación interesante, ministro, y me gustaría planteárselo. Puede sonar un poquitito general o a lo mejor demasiado simple, pero aquí hay una combinación interesante de mercado y de Estado. Se lo digo porque hay incentivos puestos, ¿verdad? Hay incentivos para cotizar, hay incentivos para que haya mayor competencia, pero también hay una presencia mayor del Estado y hay componentes de solidaridad. ¿Cuánto de cada uno y en qué se va a traducir esa mezcla, que es una mezcla que hace una gran diferencia respecto del sistema que tenemos hoy día? Claro. Bueno, cuando nosotros presentamos el proyecto de reforma previsional en sus inicios, hace más de 2 años, dijimos que lo que estábamos apuntando era un sistema mixto de pensión, un sistema mixto donde hubiera cotizaciones o aportaran, ¿cierto?, no solo los trabajadores, no solo el Estado, sino que también los empleadores, donde hubiera distintas modalidades en las que se combinaban los recursos para generar beneficios, y también distintos actores, públicos y privados. Y yo creo que lo que usted describe justamente responde a eso. Un modelo que ya no es un modelo monocorde, no es un modelo cerrado, sino que es capaz de abrirse para dar cuenta de las necesidades que la gente tiene y los desafíos que tiene un sistema de pensiones moderno. Hoy día es el camino por el que transitan todos los sistemas de pensiones en el mundo, volverse mixtos. En algunos casos, donde partieron como sistemas de reparto, han ido incorporando elementos de capitalización, y nosotros que estábamos en el otro extremo, estamos incorporando elementos de solidaridad o de seguro que permiten no solo mejorar las pensiones actuales, sino que anticipar y mitigar riesgos que la gente enfrenta a futuro y que no puede cubrirlos solo con sus propios ahorros.
Ministro, una de las consignas que se instaló antes del estallido, ya durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue el no más AFP. Este proyecto no termina con las AFP, pero sí introduce cambios importantes. ¿Cuáles son esos cambios y por qué el gobierno está hablando hoy día o el oficialismo más bien, de un debilitamiento de las AFP? Porque eso puede, a ojos de ustedes, ser positivo. Claro, cuando partió el sistema de pensiones en el año 81, era un sistema que giraba única y exclusivamente en torno a las AFP. No había ningún otro actor en el sistema. Las AFP incluían todas las funciones relacionadas con la gestión del sistema de pensiones. Y eso comenzó a cambiar con el pilar solidario, pero todavía no había, por ejemplo, un actor que lo representara, porque sobre todo después de la creación de la PGU, simplemente el IPS actuaba como una caja pagadora, pero no tenía mayor injerencia en el sistema de pensión. Ahora se crea un nuevo actor, que es el Seguro Social. Se introduce un elemento de mucho más competencia dentro del sistema dentro de la administración de fondos previsionales, que es la licitación de stock de afiliados. Uh-huh. Y por otro lado se avanza en la separación, al menos desde el punto de vista administrativo, contable, de las funciones de administración de cuentas, de aquellas que son más propias de las administradoras, que es la de inversión de fondos previsionales. Entonces, esos tres elementos hacen que este actor monolítico, integrado verticalmente, dueño de todo el sistema, ya no lo es. Va a seguir siendo, por supuesto, un actor importante, pero ahora dentro de la lógica de un sistema más mixto, como lo comentábamos recién. Ya, déjeme, antes de entrar en los detalles de algunas cosas más específicas, ministro, hacer esta otra pregunta. ¿En qué proceso de esta etapa, ¿no?, de estos últimos días, de la redacción de las indicaciones, encontraron algún grado de dificultad, que lograron, sin embargo, subsanar? Para poder entender también la dinámica de cómo se llega finalmente a este acuerdo, que algunos incluso decían como la histórica cocina, ¿no? Sí, me parece que Andrea Repeto lo dijo hace un par de días, o ayer, antes de ayer, en la radio. No necesariamente con una valoración negativa, pero lo dijo, sí. Sí, cuando hay negociaciones, ¿cierto? En las negociaciones siempre tiene que haber, yo diría, no solo concesiones mutuas, sino que un esfuerzo por encontrar alternativas nuevas para resolver problemas o situaciones que nos dividen. Yo creo que, por ejemplo, en el mismo tema de la estructura de la industria, se terminó concordando en que lo más potente de lo que estaba en discusión era justamente la licitación de stock, porque eso lo que permite es la entrada de nuevos actores a la prestación de servicios previsionales, permite, por otro lado, bajar las comisiones, mucho más que las otras medidas que estaban contempladas en la discusión. Entonces, nos focalizamos en eso. Por supuesto, con eso quedan temas pendientes, quedan temas que probablemente serán discutidos en el futuro, pero ese es un ejemplo. Lo mismo en el caso de la creación del Seguro Social. Era un tema que no era fácil, ¿cierto?, para la oposición, porque significaba una presencia del Estado mucho más visible, con recursos, con una institucionalidad nueva, pero yo creo que ellos también entendieron que eso era, ¿cierto?, algo necesario para darle este carácter más mixto al sistema. Entonces yo quiero aprovechar también de reconocer el esfuerzo que hicieron los senadores de oposición, con los cuales estuvimos conversando y trabajando durante este tiempo, porque también ellos recibieron sus presiones, pues eso no puede caber ninguna duda.
Ya, vamos a cosas específicas. Vamos a cosas un poquitito más específicas, ministro, porque son interesantes para entender también el alcance de esto. Aquí hay incentivos para cotizar que resultan interesantes, beneficios por tiempo cotizado, 13 años para las mujeres, 20 años para los hombres. Se había especulado respecto de otras fórmulas, también finalmente se llega a esos números. Quisiera preguntarle por qué finalmente se corta o se zanja en esa dirección. Y otra cuestión que sumergido en las 170 y tantas páginas de las indicaciones, encontramos una cuestión que a mí me parece bien interesante que me gustaría preguntarle, ministro, y es lo que pareciera ser una igualación entre la edad de hombres y mujeres con el premio a la cotización para jubilarse a los 65 años. Del caso de las mujeres, me refiero al acceso al seguro social. Sí, bueno, ya desde la creación del Pilar Solidario, en el 2008, se han ido fortaleciendo los incentivos para que las mujeres se jubilen a los 65 años. No es obligatorio, no ha habido un cambio en la edad legal, pero esos incentivos ya habían venido creándose y ahora se refuerzan con estos elementos que usted menciona. Ahora, efectivamente, en este proyecto, en estas indicaciones, hay varios incentivos a cotizar más y dispositivos que permiten acumular más ahorros durante la vida laboral. Bueno, desde luego el aumento de aporte de los empleadores, pero también se crean mecanismos más expeditos, simples para la cotización de los trabajadores independientes. Ajá. Se crea este seguro de lagunas para cuando las personas pierden su empleo, para que no dejen de cotizar por lo menos mientras están recibiendo el seguro de desempleo. Entonces todo eso va en el camino de mejorar las pensiones futuras, mejorar las tasas de reemplazo, que era una preocupación que muchos expresaron que ni con razón, de que no fuera a ser que esta fuera una reforma que se concentrara solo en los actuales pensionados, pero después no pudiera garantizar buenas tasas de reemplazo futuras. Así que hay incentivos, hay mecanismos, hay lo que se ha dado en llamar economía del comportamiento, justamente para avanzar en esa dirección. Ministro, déjeme preguntarle por otro tema también que está arriba de la mesa y que creo que es bueno que lo despejemos al tiro para ir avanzando en otras cosas técnicas, pero si es posible que nos marque la diferencia de esto que algunos han denominado este préstamo, ¿no?, de lo que eran las cuentas nocionales, porque ayer Guillermo Larraín decía, al final son las mismas cuentas nacionales con otro nombre. Bueno, hay varias diferencias. Pues las cuentas nacionales son, por así decirlo, una promesa que puede estar respaldada por la ley, pero al final es una promesa. Mientras que en este caso, este mecanismo está respaldado por un fondo de seguro social que va acumulando activos, así como va generando obligaciones, también va acumulando activos porque va recibiendo la cotización de los empleadores para el seguro social y va recibiendo un aporte fiscal. Eso es un dato bien importante que me parece que en muchos de los análisis, esperemos un segundo. No se preocupe. En muchos de los análisis no se tomaba en cuenta o no se sabía. ¿Qué cosa en específico que no se sabía o no se toma en cuenta? El aporte fiscal al seguro social, porque una vez que se desechó la posibilidad de incrementar la cobertura de la PGU al 100% de los pensionados, quedando en el 90%, en los pensionados pertenecientes al 90% más pobres de los hogares, eso liberó unos recursos que lo tradujimos en un aporte regular, anual, al Seguro Social. Entonces esa es una primera diferencia. Hay un fondo con activos que está respaldando esos compromisos. Segundo, hay un instrumento financiero que lo hace, porque junto con anotarse, ¿cierto? O generarse un compromiso con el afiliado, eso está respaldado por un bono. Ese bono genera reajustes, intereses, y se va acumulando en el tiempo,
Ya, déjeme preguntarle, perdón, ministro, ahí en este punto, porque también es parte de la discusión, si efectivamente ese bono, ese reajuste, va a ser equivalente a lo que eventualmente pueda ser la utilidad que uno tenga en la capitalización individual, por un lado. Y segundo, si está sujeto también a las mismas condicionantes, porque ya vemos que la idea de establecer, digamos, premios o castigos para la AFP cuando uno paga comisiones, como queda en este caso, porque hay quienes dicen, oye, pero no es lo mismo la utilidad que pueda obtener uno en la capitalización individual de lo que pueda rentar en el bono por plata que yo le presto al Estado. Claro. Bueno, en este caso, ¿cierto? Este bono funciona a través del circuito del Seguro Social, más que de las administradoras, así que no tiene mucha relación con el tema de las comisiones que se cobren. Pero en el caso de la rentabilidad, ¿y en el caso de la rentabilidad? Sí, no, para allá iba. La rentabilidad va a corresponder a la tasa de los bonos fiscales a plazos similares a los que restan para que el bono finalmente se cobre. Entonces esa va a ser una tasa variable que se va a ir ajustando, ¿cierto?, para cada mes en el que se hagan las cotizaciones, lo cual es bien distinto de lo que había en el antiguo bono de reconocimiento. Claro. El bono de reconocimiento, ¿cierto?, que se generó con la reforma del 81, tenía una tasa fija de 4%, de UF más 4%, pero eso era cuando las tasas de interés en Chile estaban al 10%, al 12%, así que era una tasa muy restrictiva, muy perjudicial para los afiliados. En este caso, es una tasa que va a estar fluctuando de acuerdo a las condiciones de mercado y en el momento en que se vaya haciendo cada uno, se vaya devengando cada una de las obligaciones en favor del afiliado. Así que hay varias líneas de defensa, de protección y de seguridad para los afiliados respecto de el integro de estos aportes para el momento en que se jubilan. Ministro, este préstamo se ha definido como un préstamo transitorio por 30 años. ¿Qué pasa a los 30 años? ¿Hay alguna posibilidad de que esa transitoriedad se extienda? Ahí hay dudas, ¿verdad?, respecto del impacto fiscal que esto va a tener en el 2050 y de qué pasa el día después. Sí, bueno, la ley o el proyecto es bien claro. Este esquema funciona. Primero, genera beneficios para los actuales pensionados y para los que se jubilen en los próximos 20 años, más un periodo de transición de 10 años posteriores. De ahí se llega a los 30. Y el correlato, ¿cierto?, en términos de beneficio es que también en esos mismos 10 años de transición al final, ¿cierto?, este 1,5 se va reduciendo, mientras que el aporte de las cuentas individuales va aumentando. Así que está todo bastante bien sincronizado, por así decirlo, en términos de la transición. Y lo que tiene que ocurrir de aquí a 30 años más es que las otras medidas que están dentro de la reforma, como son estos incentivos a cotizar, como es el seguro de lagunas, como es los mecanismos de cotización simplificada para los independientes, eso van a permitir reducir las lagunas previsionales. Las medidas que se proponen en términos de industria, incluyendo, por ejemplo, el paso del sistema de multifondo al de cuentas generacionales, todo eso aumentar el retorno de las inversiones, y con eso, ¿cierto?, los trabajadores que se jubilen en 30 años más van a haber completado una acumulación de fondos mucho mayor que la que tenemos hoy día. Y eso es una menor carga fiscal también a la larga. Y con eso se puede reducir la carga fiscal y se puede reducir la presión sobre el seguro social. Así que esto era una preocupación que se expresó en varias oportunidades. Recuerdo, por ejemplo, un artículo de Joe Ramos, entrevistas, planteamientos que él hizo. Bueno, este conjunto de medidas hacen precisamente cargo de eso, y por eso las tasas de reemplazo que vamos a mostrar hacia futuro, vamos a ver que lejos de caer, mejoran y se sostienen en el tiempo, y por lo tanto esta es una reforma que no es solo para los actuales pensionados, sino que también para los que se
para los trabajadores y trabajadoras que se jubilen en el futuro. Ministro, a propósito de este último punto, hemos visto ya una primera mirada de parte de gremios empresariales que advierten que esto puede tener un efecto bastante negativo, el aumento de la cotización. En la práctica estamos hablando un total 8,5%, y hay quienes han planteado, no solamente desde la CPC, desde la Cámara Nacional de Comercio, la Multigremial Nacional, o sea, las pymes, que el aumento de la cotización con cargo al empleador puede afectar a las empresas y particularmente a la más pequeña. Y de hecho, si consideramos que hay un incremento prácticamente entre años de 2,5%, esto puede generar un impacto porque además viene asociado a varias otras cosas que también se han venido sumando en el ámbito laboral, que pueden considerarse una recarga o nuevas exigencias también para el empleador, como es el cargo, no sé, como es el caso, por ejemplo, de la ley de la reducción de la jornada laboral, solo por citarle uno de los ejemplos. ¿Cómo se aborda este punto? Porque también está como contrapartida los que plantean, muy legítimamente, porque es un argumento también atendible, que al final igual se le termina traspasando al trabajador este mayor incremento. ¿Cómo responde usted también frente a ese punto? Claro, bueno, desde un comienzo en este proyecto de reforma se contemplaba un aumento de cotización de los empleadores de 6 puntos porcentuales, 6% sobre la renta, sobre la remuneración imponible. Uh-huh. Igual que lo que planteó en su momento el proyecto del segundo gobierno del presidente Piñera. Y se fijaba una transición de 6 años para ir incrementando esos aportes hasta llegar al 6. Bueno, ahora el incremento en lugar de 6 es 7, pero el plazo en lugar de 6 años es 9. Uh-huh. O sea, se agregó más tiempo que lo que se agregó, por así decirlo, de tasa de cotización. Entonces, en esa circunstancia, por lo menos yo no había escuchado que los mismos gremios, tanto en la reforma del presidente Piñera como en los últimos 2 años de discusión de esta reforma, plantearon objeciones muy grandes al tema de la cotización de los empleadores. Muchos dijeron, bueno, es un precio que hay que pagar para tener un sistema de pensiones que funcione. Entonces, el que se agregue un punto porcentual, pero que se agreguen 3 años más para la transición, a mí me parece que digamos, es bastante razonable. O sea, ahora, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio... Para que haya un contraste tan grande entre lo que se decía hasta hace poco y lo que se puede decir ahora. Claro, pero decía el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, que este cambio puede empujar a más empresas a la informalidad, visto la realidad laboral que ha quedado bastante reflejada, especialmente en el último tiempo. ¿Cree usted que puede eventualmente tener este efecto colateral? Sí, bueno, también contiene una serie de incentivos a la formalidad. Y además tenemos que tomar en cuenta de que se están adoptando un conjunto bastante más amplio de medidas para combatir la informalidad y para fomentar la formalización. Uh-huh. O sea, no hace mucho tiempo, ¿cierto? Conversamos sobre el proyecto de cumplimiento tributario, las 10 iniciativas que había para combatir la informalidad. En el proyecto de renta también va a haber, a través del esquema del monotributo y del régimen transparente de tributación de renta, también va a haber incentivos adicionales a la formalización de microempresas. Así que también creo que tenemos que verlo en ese contexto, porque creo que nunca hemos tenido tantas iniciativas para reducir la informalidad como las que se están generando ahora y vamos a seguir produciendo en los próximos meses. Perfecto. Ministro, una última duda técnica cortita, porque nos quedan otras cosas que tienen que ver también con lo político. ¿Se mantiene el esquema o sea, perdón, lo voy a plantear de otra manera? Se habla acá de facilitar la contratación de rentas vitalicias. La pregunta es si se mantiene la modalidad de retiro programado o no. Sí, se mantiene el retiro programado. En eso... ya tiempo atrás, creo que fue ya en la época más o menos del final de la discusión en la Cámara de Diputados, ese tema ya se había admitido de mantener el retiro programado, pero en este caso se reducen las exigencias de recursos para comprar una renta vitalicia. Uh-huh.
Así que el mercado de rentas vitalicias, la renta vitalicia va a seguir siendo una opción bien importante, de una modalidad bien importante de jubilación. Juan Manuel le preguntaba por la reacción de los empresarios, déjeme preguntarle por la reacción de Republicano y básicamente de la oposición No Chile Vamos, para ponerlo, porque está el mundo Kaiser, el mundo Rojo Edwards y el mundo republicano también, que se cierran absolutamente a dar siquiera un voto o incluso una sesión en día sábado en el caso de la Cámara de Diputados. ¿Qué responde el gobierno a esa reacción de esta oposición? Sí, mire, a mí lo que más me ha impresionado es este concepto del acuerdismo, planteado prácticamente como un insulto. Porque yo no sé, por lo menos yo lo que he visto en las encuestas, lo que uno escucha de la gente, es que la gente lo que quiere son acuerdos, para que haya reformas, para que las cosas pasen. Y aparentemente, para este sector político, los acuerdos son malos y lo que debería ocurrir es simplemente que yo impongo mi voluntad a como dé lugar, incluso a costa, ¿cierto?, incluso por la vía de impedir sesiones adicionales, ¿cierto?, en el Congreso para que se pueda despachar una iniciativa. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto sobre la política o sobre la manera en que ese sector de la política me parece muy fuerte? Para mí me ha tocado participar en muchos acuerdos sobre diversas materias. Creo que quienes hemos participado en ese tipo de instancias nos sentimos orgullosos de haberlo hecho, pero que hoy día se ocupe como para descalificar a quienes concurren en los acuerdos me parece bien chocante. Ya, déjeme preguntarle, ministro, y a propósito de esta de la postura política, hay quienes también desde otro lado han señalado la idea de agregar una cuarta papeleta para plebiscitar el tema de la AFP en la elección de noviembre. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sí, bueno, yo creo que hay formas de recoger la opinión de la ciudadanía que no pasan necesariamente por una segunda urna u otro mecanismo. Estos son materias que los procesos electorales están regulados con mucho cuidado. Hay una institución a cargo de ellos que es el CERVEL. Así que yo creo que si de lo que se trata es de discutir sobre la creación de una AFP estatal, por ejemplo, de un administrador estatal, para eso hay proyectos ya. De hecho, hay un proyecto que está en el Congreso sobre esa materia. Entonces no me parece que sea algo imprescindible para poder ¿No le teme al desorden? Una discusión sobre, ¿No le teme al desorden del oficialismo en la Cámara de Diputados? Mire, yo he tenido varias reuniones con diputados. En esas reuniones uno entiende que los diputados, desde el momento en que la tramitación del proyecto ha estado en el Senado y que ha habido toda una negociación en la Comisión de Trabajo del Senado, tengan dudas, tengan preguntas, eso es perfectamente comprensible, pero ahora que ya están las indicaciones, que ya se va a estar votando, yo creo que viendo el conjunto de lo que es la reforma, estos 56 temas que están incorporados, creo que eso debería ser suficiente para generar apoyo y ordenar bien a los diputados y diputadas de los partidos de gobierno, porque al final nuestro compromiso es con la ciudadanía y es generar mejores pensiones futuras y actuales y también introducir cambios más estructurales en el sistema, que le den un cariz, que le den una arquitectura distinta de la que hemos tenido desde el 81 en adelante. Muy bien, pues ministro, sabemos que tiene otros compromisos. Le agradecemos estos minutos de conversación esta mañana con nosotros aquí en Ahora es Cuando, como siempre. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igual. Lo mismo a los auditores y auditoras de Radio Infinita. Gracias, ministro. Chao, chao.